La tiroides, ubicada en la parte delantera de la tráquea, es una glándula endocrina que secreta tres hormonas: la triiodotironina, tiroxina y la calcitonina. La triiodotironina T3 y la tiroxina T4 están formadas por aminoácidos tirosina, unido a 3 y 4 átomos de carbono. Están formadas por el aminoácido tirosina, unido a 3 y 4 átomos de yodo, respectivamente. Estas hormonas se ocupan de varios mecanismos relativos al metabolismo, aumentando el gasto energético y promoviendo el uso de carbohidratos en vez de grasas por parte de las células. También induce la capacidad y captación de aminoácidos para la síntesis de proteínas, especialmente en las etapas de mayor crecimiento. La calcitonina es una hormona hipocalcemiante, es decir, promueve el uso de calcio sanguíneo por parte de las células, lo que disminuye su concentración plasmática. Incluso en un adulto, los huesos están permanentemente remodelando su estructura. La calcitonina es responsable de activar a las células que organizan el nuevo material óseo y de inhibir a las células que degradan el hueso existente. Otros procesos que requieren suministro de calcio son la contracción muscular y la comunicación neuronal. Para evitar que el nivel de calcio disminuya peligrosamente, otra hormona, la paratohormona, estimula la liberación de calcio almacenado en los huesos hacia la sangre. Esta hormona es secretada por la paratiroide, glándula incrustada en la cara interna de la tiroides. En la imagen podemos observar claramente la glándula paratiroides, la glándula tiroide, que van a estar ubicados sobre el cartílago cricoideo. Van a secretar tres hormonas, como mencionamos, la calcitonina, la T4 y T3. La tiroxina y la triiodotironina van a actuar en la tasa de regulación del crecimiento y desarrollo y también del metabolismo general. En el caso de la calcitonina, interviene junto a la hormona paratiroidea en la regulación del metabolismo de calcio en la sangre, estimulando su depósito en los huesos. Regula de esta manera la homeostasis de calcio sanguíneo. La tirotrofina, producida por la hipófisis anterior, viaja por la sangre y estimula la glándula tiroides para que sintetice y secrete T3 y T4. La tiroide, por su parte, que se encuentra organizada en folículos que producen y almacenan las hormonas T3 y T4. T3 y T4 son liberadas a la sangre y llegan a todas las células del cuerpo. Tras activar receptores de membrana, T3 y T4 provocan que la célula aumente su consumo de carbohidratos y de síntesis de proteínas. Acá podemos ver nuevamente dónde se va a ubicar la glándula tiroides. Dentro de las afecciones que podemos observar con un mal funcionamiento de la glándula tiroides tenemos el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. En el caso del hipotiroidismo va a traer consigo una pérdida de la memoria, edema palpebral, macroglosia, piel áspera y seca, derrame pericárdico, estreñimiento y debilidad. Otro de los síntomas será el síndrome del túnel del carpo, que van a estar ubicado en el antebrazo, metrorragias, reflejo arqueo encefálico, intolerancia al frío y un aumento de peso. En el caso de las afecciones provocadas por el hipertiroidismo, vamos a encontrar la alopecia o caída del cabello, nerviosismo y agitación, bocio, donde el cuello se inflama, piel caliente y húmeda, osteoporosis, taquicardias y arritmias, diarrea y debilidad. La glándula suprarrenal se encuentra ubicada sobre cada uno de los riñones. Está organizada en médula y corteza, las que se originan y funcionan de manera distinta. Mientras que la médula secreta adrenalina y noradrenalina como respuesta a impulsos nerviosos provenientes de la médula espinal, la corteza secreta corticoides al estimularse con adrenocorticotrofina. Tanto las hormonas de la médula como el cortisol de la corteza coinciden en ser hormonas encargadas de regular la glicemia. En el siguiente esquema se representan los efectos de las hormonas de las glándulas suprarrenales. Los impulsos nerviosos estimulan la médula suprarrenal, provocando que se liberen las hormonas. En este caso podemos observar las secreciones de adrenalina y noradrenalina. Las hormonas de la médula suprarrenal son muy sensibles a la falta de glucosa sanguínea y a la práctica de ejercicio.
Podemos mencionar además que la aldosterona aumenta la recuperación de sodio y eliminación de potasio en los riñones, lo que origina que una orina sea con más potasio y menos sodio. También es importante dejar en claro que el 20% de la testosterona responsable de masculinizar es suprarrenal. Los estrógenos suprarrenales son más relevantes tras la menopausia. En el caso del páncreas, el páncreas va a tener una función mixta, es decir, cumplirá funciones exocrinas como también funciones endocrinas. Como vimos, el páncreas es una glándula anficrina, es decir, secreta enzimas hacia una cavidad interna, el intestino, y hormonas hacia la sangre. Las hormonas las libera desde los islotes de Langerhans. Las células alfa secretan glucagón y las beta insulina. Las sigma somatostatina. La insulina y el glucagón tienen el papel más relevante en la regulación de los niveles de glucosa plasmática, tal como lo veremos en la siguiente imagen. Acá podemos observar los islotes de Langerhans, donde se ubican también las células beta. Acá tenemos la función de la insulina, la cual va a ir activando los procesos de síntesis de glucógeno. Por el contrario, el glucagón va a promover la liberación de glucosa almacenada en el hígado. Acá encontraremos algunos de los efectos que va a tener la diabetes. Por ejemplo, en el caso de la diabetes de tipo 1, el cuerpo va a producir poca o ninguna cantidad de insulina y usualmente ocurrirá en niños y adultos jóvenes. En el caso de la diabetes de tipo 2, el cuerpo produce muy poca insulina o el cuerpo impide que la insulina funcione adecuadamente. Es más común en personas adultas y sobre todo con un aumento de peso. Volviendo con la secreción y los efectos de las hormonas pancreáticas. Tras ser liberada por las células beta, la insulina recorre libremente el organismo. A medida que abandona el flujo sanguíneo y toma contacto con su receptor de membrana, la insulina provoca la activación de una serie de mecanismos de señalización intracelular. Se activan las enzimas que permiten sintetizar el glucógeno A y la formación y transporte que captura la glucosa desde la sangre. Tras ser liberada por las células alfa, el glucagón recorre libremente el organismo. A medida que abandona el flujo sanguíneo, toma contacto con su receptor de membrana. El glucagón provoca la activación de una serie de mecanismos de señalización intracelular. Se activan las enzimas que permiten degradar glucógeno, lo que propicia la salida de glucosa hacia la sangre, especialmente por las células hepáticas. Además de las glándulas endocrinas fácilmente reconocibles, existe una gran variedad de órganos, tejidos y grupos de células especializados en la síntesis y secreción de hormonas con diversos fines. Salvo las prostaglandinas que provienen de los ácidos grasos, se trata de péptidos o aminoácidos modificados que regulan, se liberan en forma paracrina, es decir, afectan a las células cercanas. En el caso de la glándula pineal, se encontrará ubicada en el diencéfalo, opuesta al hipotálamo, y produce la melatonina, hormona que colabora con la regulación de los ciclos biológicos. El timo, dispuesto bajo el esternón entre el corazón y la tiroides, libera timosina, hormona capaz de activar a los linfocitos T, parte importante de la respuesta defensiva. En el caso del corazón, libera el factor natriurético auricular desde células de las aurículas con el fin de aumentar la eliminación de sodio por parte de los riñones. En el estómago, desde las células G ubicadas en las glándulas gástricas, se secreta gastrina, hormona que estimula la liberación de jugos digestivos y los movimientos del estómago. El tejido adiposo produce y libera la hormona leptina, reguladora fundamental de la masa corporal, de la ingesta de alimentos y de control energético en general. En el intestino, desde las células enteroendocrinas ubicadas en las glándulas intestinales, se secreta la secretina y la colecitosquina, ambas relacionadas con la activación del páncreas y la vesícula biliar. Muchas células producen además prostaglandinas, sustancias de origen peptídico secretadas de manera paracrina o autocrina. La misma célula libera sustancia que requiere, que tiene varios efectos, como producir inflamación, contraer la musculatura lisa y participar en la regulación de la temperatura.